Veranos muy secos, escasez de precipitaciones, 300 días despejados al año. El clima típicamente mediterráneo de Mallorca es envidiado en toda Europa. Un clima que, sin embargo, pone en aprietos a los responsables de garantizar el vital suministro de agua en condiciones de insularidad y de crecimiento constante de la población residente y de la demanda turística. El aprovechamiento de los recursos hídricos de la Sierra de Tramuntana ha sido un objetivo constante en la historia de Mallorca, como ponen de manifiesto infraestructuras como el Gor Blau o el embalse de Cúber. Recuperar el agua que se pierde en el mar, unos 10 hectómetros cúbicos anuales en el manantial de Socostera, es una vieja aspiración que hasta hoy no se había podido alcanzar por el esfuerzo tanto técnico como económico que suponía superar la abrupta orografía y la falta de accesos a la zona. Con la conexión a través de tubería submarina del gran manantial de Socostera, ahora es posible obtener una aportación adicional de agua de excelente calidad que se distribuye a Sóller, Bunyola, Palmanyola, Palma, Calvià y Andratx. Los 1.100 metros cúbicos a la hora que, como media, aporta este manantial constituyen nada menos que un tercio del consumo de la bahía de Palma. El agua que llega desde Socostera, además, ahora forma parte de un sistema integrado de gestión de recursos hídricos de Mallorca, que en el futuro, una vez terminadas las infraestructuras previstas, también podrán conectarse con las bahías del norte de la isla. Gracias al nuevo caudal proporcionado por Socostera, ahora, además de suministrar agua a la bahía de Palma, también es posible infiltrar en épocas húmedas y a través de 4 pozos de nueva construcción aportaciones adicionales al acuífero confinado de Sestremera, contribuyendo a su recuperación. Este acuífero, dentro de los que se utilizan como depósitos naturales de agua, es el de mayor capacidad de la isla. Para conseguir que el área más poblada de Mallorca pueda beneficiarse del agua de Socostera, ha sido necesario poner en marcha una singular obra de ingeniería, en la que destaca la colocación de la conducción submarina. Una conducción que se ha tendido utilizando la misma tecnología empleada en la ejecución de gaseoductos y oleoductos. Además de unos importantísimos medios técnicos, para la preparación de los trabajos, FCC Construcción ha contado con un equipo de obra altamente cualificado, que ha desarrollado el diseño y la ingeniería del tendido de la tubería submarina, una labor indispensable para materializar con éxito esta emblemática conducción. El tendido de la tubería submarina de Socostera es la principal labor que ha llevado a cabo el barco factoría especializado denominado Crawler, uno de los pocos existentes en el mundo con capacidad de llevar a cabo esta operación. Esta plataforma flotante tiene una eslora de 145 metros, una manga de 34, un calado de 14 y desarrolla sus trabajos a triple turno para cubrir las 24 horas del día. Por ese motivo, esta embarcación cuenta con una tripulación de 220 personas. Uniendo tubos de 12,20 metros de longitud y un peso comprendido entre 14 y 18 toneladas por unidad, se han ido cubriendo los 9.670 metros de tramo submarino que separan Socostera del Port de Sóller, el punto de enlace en tierra con la red hidráulica de la bahía de Palma y su entorno inmediato. La labor del barco Crawler, que constituye toda una fábrica flotante, empieza con la recepción de las tuberías de 1 metro de diámetro interior construidas en acero de calidad X65 de 20,6 milímetros de espesor
y recubiertas exteriormente por 3 capas de polietileno con espesor total de 3 milímetros, más un recubrimiento adicional de hormigón de alta densidad de 70 u 85 milímetros de espesor, según el cálculo de diseño, cuya función principal, además de protectora, es proporcionar lastre suficiente a la tubería para asegurar su estabilidad en el lecho marino. Una vez a bordo, las tuberías se someten a una última inspección visual antes de empezar el proceso de montaje y ensamblaje que tiene lugar en el barco. El primer paso es limpiar los extremos del tubo para justo después realizar el biselado de los bordes y el inicio de la soldadura en la estación 1 de la línea de montaje del buque. En el buque factoría se lleva a cabo la unión de las tuberías en un proceso continuo que se realiza con la más avanzada tecnología de ejecución y control aplicada a todos y cada uno de los cordones de soldadura. El último de los citados cordones se ejecuta en la estación 3. Las soldaduras de la tubería se somete a distintas pruebas y ensayos no destructivos para comprobar su adecuada ejecución y el cumplimiento estricto de los parámetros de inspección y control. Entre estas pruebas se encuentran una inspección automática de la soldadura mediante ultrasonidos, una vez enfriada, así como inspecciones manuales y visuales permanentes. Esta fase de control de soldaduras ya finalizadas tiene lugar en las estaciones 4 y 5. En todo el proceso de ensamblaje tiene un papel decisivo el equipo tensionador, que soporta todo el peso de la conducción y va moviendo las tuberías. Terminada y comprobada la soldadura, se pasa a la estación 6, donde se coloca un manguito termorretráctil de polietileno para proteger la junta frente a la corrosión. Una vez que el tubo llega a la fase final de la cadena de montaje, exactamente en la estación 7, se coloca un molde metálico que rodea la junta entre tubos. Una vez fijado el molde, se introduce grava de canto rodado para finalmente inyectar poliuretano. De esta forma se consigue la continuidad en el recubrimiento exterior de la tubería. Al tratarse de una tubería para transportar agua potable y no gas o petróleo, como es habitual en este tipo de trabajos, su interior está recubierto por una capa a base de resina epoxi, apta para uso alimentario, de 300 micras de espesor, excepto, lógicamente, en los bordes donde se han realizado las soldaduras. Para poder tratar estas zonas es necesario, cada cierto tiempo, parar la cadena de montaje para permitir que un trabajador especializado se introduzca por la tubería y recubra con resina la zona de la junta. Cada vez que el operario accede al interior, realiza el recubrimiento de 4 juntas. El tendido de la tubería se realiza siempre empezando en la costa. Por esta razón, la obra se lleva a cabo en 2 fases.
una desde el Port de Sóller hasta aproximadamente la mitad del recorrido y la otra desde Sa Costera hasta ese mismo punto. La maniobra de aproximación de la tubería a costa es una de las más complejas y delicadas, puesto que la conducción tiene que soportar importantes tensiones durante el proceso. La tubería discurre en todo el trazado simplemente apoyada en el lecho marino, salvo en las aproximaciones a costa, donde va enterrada en zanja hasta los 18 metros de profundidad, con la finalidad de protegerla y proporcionarle estabilidad frente a los fenómenos litorales. Esta operación empieza con el acercamiento de una guía de polipropileno desde el crawler hasta la costa, dado que este, por su calado, no puede acercarse más al litoral. Con la participación de una embarcación auxiliar y de una lancha neumática, los operarios transportan esta guía, flexible y de poco peso, hasta alcanzar tierra. Es en la costa donde la guía se pasa por una polea unida a un bloque de anclaje construido en hormigón. La guía de polipropileno, una vez pasada por la polea, se lleva de regreso al barco. Es en este momento cuando se enlaza la guía a un cable de acero que la sustituirá y que será el que finalmente se conecte a la cabeza de tiro de inicio de la conducción. Posteriormente, el barco se desplaza lateralmente para alinear la salida de la tubería con la zanja dragada y la polea de tierra. Una vez que el crawler está perfectamente alineado con la polea de tierra y el cable de acero se encuentra conectado a la cabeza de tiro de la conducción, se tira de este, iniciándose la aproximación a costa de la tubería. Simultáneamente, en el interior del barco, se van realizando las soldaduras para unir los distintos tramos de tubería. Tirando del cable, la conducción se va acercando a tierra sin que el barco se mueva, hasta que se alcanza la arqueta de conexión situada en la costa. Esta operación se realiza tanto en Sa Costera como en el Port de Sóller. Una vez realizada la aproximación a costa, continúa el tendido normal hasta el punto de abandono de la tubería. Por tanto, la conducción se tiende en dos líneas o tramos que quedan abandonados, uno junto al otro en el fondo marino. En ambos extremos han sido soldadas previamente en el barco sendas cabezas de cierre que evitan la entrada de agua de mar en la conducción. En concreto, los dos tramos de la tubería de Sa Costera han sido abandonados a una profundidad aproximada de 40 metros, en el punto en que la conducción cuenta con 5.400 metros desde Sa Costera, en una zona elegida por presentar un fondo marino arenoso y plano. La operación de abandono de estos dos tramos de tubería exige una especial precisión en las maniobras del buque, ya que deben quedar perfectamente alineados los dos tendidos. Tanto en este punto en particular como en el resto de los trabajos del buque, juegan un papel esencial los remolcadores encargados de manejar las 8 anclas que permiten avanzar al crawler siguiendo una ruta muy precisa sobre la superficie marina. Una vez que los dos tramos de tubería se encuentran alineados en el fondo marino, ya es posible ejecutar su unión final. Esta operación se realiza fuera del agua, con la ayuda de 6 grúas que trabajan sobre la cubierta de babor del crawler. Para ello se extraen los dos tramos de tubería del agua, se cortan las cabezas de abandono y se sitúa una plataforma de trabajo bajo el punto de unión. En ese momento, un gato capaz de ejercer una fuerza de 120 toneladas asegura la alineación perfecta de las dos partes. Es aquí donde tiene lugar la última soldadura, que se realiza de forma manual y en la que se utiliza el ensayo de control mediante partículas magnéticas para ver que la zona de corte no se ha laminado y posteriormente, con la soldadura ya ejecutada, se hace el control mediante ultrasonidos. Por último, se recubre la unión mediante manguito termorretráctil
y se remata la junta con poliuretano y grava de canto rodado para recubrir y proteger por completo la soldadura. Ahora la tubería ya puede dejarse de nuevo en el fondo del mar, su destino final. Finalizado el tendido de la tubería submarina, el siguiente paso consiste en llenar y limpiar interiormente la conducción. Justo después se verifica su perfecto funcionamiento mediante prueba hidráulica. Esta operación se inicia en secostera, mediante la introducción en la conducción de un primer cilindro de goma espuma denominado PIC, que se adapta a los contornos de la tubería. Se inyecta agua limpia en secostera que va empujando el PIC en un recorrido de 500 metros. Es entonces cuando se lanza un segundo PIC. El agua que se introduce en la conducción a partir de ese momento contiene hipoclorito sódico para asegurar la desinfección de la tubería y conseguir unas condiciones sanitarias perfectas. Cuando se produce la llegada del primer PIC al puerto de Sóller, el agua situada entre ambos PICs, no tratada con el hipoclorito, es conectada al emisario submarino que viene de Sóller y que vierte fuera de la bahía. En este momento se comienza a introducir en la conducción la presión de 23 atmósferas para comprobar la estanqueidad y el adecuado funcionamiento de la totalidad de la conducción. La presión se debe mantener durante 24 horas disponiendo de una tolerancia del 2%, valor que no excedió en ningún momento. 40 días después del inicio de los trabajos de tendido de la conducción para la captación del agua de la fuente de Secostera y muchos años después de que este proyecto fuese solo un sueño, el agua de Secostera llega al port de Sóller en beneficio de todos y en particular de los ciudadanos y del medio ambiente de la bahía de Palma, del valle de Sóller, de Buñola y de Palmañola. La exitosa colocación de este moderno acueducto de Secostera es una parte importante, pero no la única, de esta obra y de este proyecto hidráulico de aprovechamiento de los recursos hídricos de la Sierra de la Tramuntana. Ya en tierra, las nuevas infraestructuras construidas permiten unir los 1.400 litros por segundo de caudal máximo de Secostera con los 400 litros por segundo provenientes de los excedentes del valle de Sóller. Este caudal, a su vez, es conducido atravesando el túnel de Sóller hasta un punto cercano a Palmañola, donde la conducción se bifurca en dos ramales, permitiendo indistintamente llevar el agua hacia los depósitos reguladores de Sompax o hacia Sestremera, dependiendo de las necesidades de cada momento. Con el agua de Secostera, además de introducir un importante caudal para todo tipo de usos, se contribuye de una manera decidida a la protección de nuestro medio ambiente, al poderse ahora recargar el acuífero de Sestremera, que históricamente ha sufrido una notable sobreexplotación. Además, el agua de Secostera permite reducir la presión sobre las desaladoras, con el consiguiente ahorro económico y reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta obra constituye, tanto por su diseño como por sus medidas de protección ambiental, entre las que se encuentra un ambicioso plan de recuperación ecológica de la zona de Secostera, todo un paso adelante hacia la consolidación de una red integral de gestión de recursos hídricos para la isla, que pronto conectará el sur con las bahías del norte. Todo un avance que favorece tanto el desarrollo social como la protección ambiental y paisajística de Mallorca. Un futuro mejor para todos, gracias al esfuerzo solidario de todo un pueblo.